Por favor, en sus Biblias, Efesios capítulo 1, versos 11 al 14. Efesios capítulo 1, versículos 11 al 14. Efesios 1, 11 al 14, dice así la palabra del Señor antes de ponernos en oración. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Dios poderoso, soberano, eterno, Señor, háblanos, dirige nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Trae vida, restauración, renovación, fortaleza a todos los que estamos aquí, Señor, por tu misericordia. Trae vida, Señor, y vida en abundancia. Y a los que sean amigos o amigas en este lugar, no permitas que salgan iguales. Como oraban nuestros ancianos, Señor, trae vida y rompe corazones como solo tu gracia sabe hacerlo. Y bendice este tiempo, Señor, para que sea enaltecido tu nombre. Y como oraban los hermanos de Colosenses por Pablo, yo ruego que mi familia aquí presente pueda orar para que yo hable como he de hablar. Y oro también, Señor, para que ellos escuchen como se ha de escuchar conforme al poder del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy nos corresponde Efesios 1, 11 al 14 y solo la gracia del Señor en sus vidas, si cuentan con ella, van a entender y gozarse en estas verdades. Miren, a los que nos gusta ver de vez en cuando películas, yo no sé si ustedes han dado a las películas, que casi en todas las películas cada vez hay un mayor énfasis en esta frase: yo me labro mi propio destino. ¿Han visto que hay todas las películas? Yo me armo mi destino, yo soy el amo de mi vida, yo soy el creador de mi destino, nadie lo escribe por mí. Y encontré una frase en internet que les quiero leer, no para edificar, sino para ver lo que piensa el mundo acerca de manejar su propio destino. Dicen: mi riqueza y mi pobreza, mi dicha o desdicha, mi felicidad o infelicidad, solo depende y dependerá siempre de mí. Porque me pertenezco y es mi responsabilidad decidir o no, hacer o dejar de hacer, si deseo que me vaya bien o no. Entonces construiré un camino que me lleve al paraíso y luego transitaré en él. A los que conocemos las Escrituras y la Biblia, siendo muy honestos, si yo me labro mi propio destino, hay un destino no increíble, fatal. El que se labre su propio destino le espera solamente el infierno. Eso es lo que dice la Escritura. Y quiero iniciar diciendo que mi pasado, mi presente, mi futuro, el de ustedes, lo ha labrado Cristo, lo ha predestinado Cristo. Desde antes de la fundación del mundo nos escogió para salvación, para una gloria eterna y sublime. Y nuestro Dios labra nuestro destino en Cristo Jesús. Y tal vez esto no llame mucho la atención, pero tal vez al final cobre más vida. Dios es perfectamente soberano. Dios está en perfecto control. Listo. Amén. Es verdad. Pero ahorita vamos a ir aterrizando un poco de eso. Ustedes recuerdan la historia de José, Génesis 50-20. Ellos regresan, se encuentran con José, todos los males que le hicieron a José. Muere el papá de José y los hermanos entran en cierto temor y dicen esto: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, 2 puntos. José, tu padre mandó que antes de la muerte, diciendo esto, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto,
Ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y lloró José mientras hablaban. Era la oportunidad perfecta. Ellos tienen mucho miedo. Esta es la época en donde José murió mi papá, entonces va a vengarse de todos nosotros. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Y estas no son las palabras que quiero hacer énfasis. Lo que quiero hacer énfasis es en las palabras siguientes, cuando José le dice: ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré y vosotros y a vuestros hijos. Dice la palabra del Señor que así José les consoló y les habló al corazón. Ellos merecían juicio, merecían ser maltratados, y Dios en su plan utilizó eso para bien, porque Dios está en perfecto control de todas las circunstancias, y por la gracia de Dios lo podemos decir amén, pero quiera el Señor que ese amén a la realidad de vivirlo sea mucho más cercana cada día. Entonces, en esta mañana, hoy Dios va a hablar a nuestros corazones y nos va a consolar. Si no terminamos con el corazón ardiendo, no por lo que yo diga como yo lo predique, sino por lo que dice Efesios, hay algo muy complicado en nuestras vidas, porque lo que vamos a leer y meditar hoy es preciosísimo. Miren, ustedes recuerdan que la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis, Dios tiene una queja contra ella, casi todos la recordamos: tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Y yo quiero mostrarles un poco de ese primer amor, una muestra que nos da la Biblia en Hechos 19, por favor, en sus Biblias. Hechos capítulo 19, y mientras van buscando el contexto de la historia, hay unos hombres que exorcizan de lado a lado, se encuentran con un demonio y quieren exorcizarlo. Son los 7 hijos de Esceva. Y el demonio le dice: yo conozco a Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ustedes no sé quién soy. Y les da una paliza fuertísima. Y eso sucedió en Éfeso. Miren el versículo 17, Hechos 19, 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Verso 18. Y muchos, escuchen bien, de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Ayer hablamos este pasaje con la escuela de predicadores, pero el fervor de la iglesia en Éfeso es tan fuerte, tan increíble, que todos los que practicaban este tipo de cosas de magia o brujería o como quiera llamar el contexto, traen todos sus libros y los queman, y nos dan una cifra: 50,000 piezas de plata. Ahora, para que me ayuden a hacer las cuentas, ayer estaba equivocado, pero me corrigieron. Una pieza de plata equivale a un denario, y un denario equivale a un salario de un día. Entonces, si estamos en Colombia, sería más o menos como 25,000, 30,000, digamos 25,000 por 50,000. Esta cuenta nos daría más o menos 1,250 millones de pesos quemados en libros. Ahora, estas son las cuentas colombianas. Si hacemos las cuentas en el peso de gramaje de la plata, son 27,000 millones de pesos. Ahora, cualquiera de las dos cifras es grande, ¿no? Pero estos hermanos convertidos, llenos del Señor y pasión, no tienen ningún problema en quemar, sacrificar, dar testimonio a todo el mundo: pertenecemos a Cristo y esto lo ofende y lo vamos a quemar. Versículo 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Empezó con mucho fervor, pero ustedes conocen la historia en Apocalipsis. Han abandonado su primer amor. Dentro del contexto de la carta, el Éfeso, en esta región, recuerden que hay un templo. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese templo? De la diosa Diana de los Efesios. Era una de las deidades más reconocidas mundialmente. Era un sitio muy pagano, muy oscuro. Imagínense por un segundo que van unos hombres que sirven a todas esas deidades y queman sus libros. Y todo el mundo se da cuenta. No vayan a imaginar que la vida de esos creyentes fieles y fuertes va a ser una vida de rosa después de lo que hicieron como una afrenta a las deidades paganas. Entonces, no era nada fácil ser cristiano, como no es nada fácil serlo hoy día.
Si ustedes van a Efesios 6, solo recordar, el apóstol Pablo inicia la carta, los primeros 3 capítulos, animando, fortaleciendo la iglesia con verdades que vamos a ver hoy. Pero en Efesios 6 les habla de la armadura de Dios. Y en Efesios 6:13 dice esto: por tanto, resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Una de las cosas que el apóstol Pablo le escribe es la necesidad de esa armadura que viene de Dios para afrontar toda esa situación de maldad que viene de parte de Satanás y de sus huestes. Pero les dice, usen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué es lo contrario a firmes? Débiles, inestables, inseguros, llenos de dudas, vacilantes. Y es exactamente lo que la iglesia de Éfeso está sufriendo. Miren, necesitan la armadura de Dios para estar firmes. ¿Por qué? Porque no lo están. Como tal vez muchos de nosotros, inseguros, inestables, no sabemos qué va a pasar mañana. Pero déjenme poner un poco en contexto a los que somos mayorcitos. Yo no sé si ustedes a los 18 fueron a empezar la universidad, soñaron que iban a conquistar el mundo, que iban a estudiar una carrera, que iban a ser ricos, que iban a ser muy reconocidos. Soñaban con ese carro de sus sueños. Es más, ¿cuántos de ustedes en esa edad dijeron, yo sí voy a conocer el mundo y voy a viajar y yo no me voy a encerrar como mi papá y mamá? Y tal vez el matrimonio era un cuento de hadas, pero ahorita no están de hadas y las cosas no han salido bien y tal vez pueda haber frustración. A eso agréguele la situación económica, las dificultades, todos los problemas que puedan tener con su jefe en el hogar y podemos pasar por lo mismo. ¿Dios sí me ama? Dios sí está en control. Pero así como José le dijo al pueblo, es el deseo del Señor, espero que así sea, que el Señor nos consuele y nos hable al corazón. Hace 8 días veíamos 3 verdades rápidamente: que Cristo nos redimió, Él pagó un precio por salvarnos de nuestros delitos y pecados con su sangre, nos bendijo sobreabundantemente con sabiduría e inteligencia para poder vivir la vida cristiana, y nos reveló su plan maravilloso, que Él va a ser, Él es y será. Al final todo el mundo va a doblar su rodilla y va a reconocer a Jesús como el Señor. Hermanos, yo quiero empezar con esto. Somos esclavos de Cristo. Venía escuchando por internet la enseñanza, la muy buena enseñanza del anciano Jaime, y le pertenecemos al Señor, y nuestra libertad está para servir al Señor y usarla para su gloria, conforme a su voluntad. Como creyentes, ¿saben cuáles son nuestras palabras delante de Dios? Sí, Señor, y no, Señor, porque le pertenecemos a Él. Entonces vamos a iniciar en Efesios capítulo 1, versículo 11. Pongan sus ojos ahí, por favor. Y vamos a empezar el desarrollo del sermón en esta mañana. Efesios 1:11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, ya nos dijo que nos redimió, su plan perfecto de soberanía, pero ahora nos dice, en Él asimismo tuvimos herencia. El Señor, la palabra nos dice de una herencia ya recibida, pero que no estamos disfrutando a plenitud todavía. Hay una herencia que el Señor ha prometido. ¿Y por qué causa nos la da? Según el designio de su voluntad. Hermanos, esta herencia que vamos a recibir no nos la ganamos. Fuimos salvos por gracia y vamos a recibir una herencia por gracia. Miren, cuando yo les digo a ustedes una herencia, tal vez surjan preguntas: ¿qué será o qué vamos a contar? Pero no levanta mucho fervor en nosotros. Más adelante van a ver un poco de esto. Pero si yo les dijera a ustedes, miren, hay una tía lejana que ustedes no conocen, murió, y tú eres su único familiar aparentemente, y te acaba de dejar $1 millón. Ya recibieron esa noticia, ¿no les alegra? Pero entonces empieza uno, bueno, uy, $1 millón, de seguro ahorita aparecen tíos, primos, parientes, me va a tocar meter abogado y voy a estar peleando por esta herencia y tal vez ni la disfrute yo. Pero el Señor nos dice, en Él asimismo tuvimos, no tendremos, tuvimos herencia, una herencia que vamos a recibir por gracia. Escuchen esto. La herencia que va a recibir Cristo es la misma nuestra.
¿La herencia que va a recibir Cristo es la misma nuestra? Gracias, mi hermana. ¿Sí o no? Bueno, ustedes pueden pensar dos cosas. Bueno, Cristo se la ganó, Él fue perfecto, yo no. Pero la Biblia dice su palabra, y si hijos también herederos y herederos de Dios, coherederos con Cristo. La herencia de Cristo por gracia va a ser nuestra. Ahora yo sé que eso no les cabe en la cabeza y todavía no arde mucho el corazón. Por favor, vayan a 1 de Pedro 1:3 y vamos a mirar un poquitico más de esta herencia. ¿Qué clase de herencia vamos a recibir? 1 de Pedro 1:3. Y los niños tienen que estar muy atentos porque les voy a hacer una pregunta. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y miren las palabras de nuestro amado apóstol Pedro, inspirado por el Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo a nosotros renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? Los niños pueden participar. ¿Qué es incorruptible? Bueno, está bien, sin corrupción. Una herencia incorruptible, una herencia incontaminada que es pura e inmarcesible. ¿Qué es inmarcesible? Que no se marchita. La herencia que vamos a recibir por gracia es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no se marchita y que esa herencia que vamos a recibir nunca va a perder su belleza. ¿Reservada en dónde? En los cielos para vosotros. Es como, esto está dentro del contexto de Efesios, pero están siendo perseguidos. Tal vez no están teniendo las mismas cosas de los paganos y su vida, tal vez la vida de los paganos es más próspera que la de ustedes. Pero Pablo les dice, yo quiero animarlos porque la herencia que ustedes tienen reservada en los cielos es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y hermanos, lo es, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra. O sea, las pruebas vienen y ¿quién va a ser terminado en alabanza, gloria y honra? Dios, no nosotros. Verso 8, a quien amáis, ¿a quién? A Jesucristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, con un gozo que no se puede describir humanamente en palabras, y glorioso. Hermanos, aquí viene la pregunta y vamos a iniciar. ¿Amamos a Cristo? ¿Amamos a Cristo entrañablemente? ¿Amamos a Cristo sin haberle visto? ¿Creemos en Él firmemente y nos alegramos con gozo inefable? ¿Sí o no? O sea, Cristo es... Uno como padre ama a sus hijos. Los que tenemos hijos, hay un amor increíble que sentimos por los niños. Pero imaginarme el solo amor que Dios tiene a su pueblo en Cristo y que ese amor con que Él nos amó primero es para amar a Cristo. Eso es una realidad en la vida de un creyente y de esto más adelante. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Ahora, ¿cuál fue la razón, según Efesios, de que nosotros recibimos o vamos a gozar de esa herencia? Por favor, Efesios 1:11. ¿Cuál es la razón? Efesios 1:11. Dice, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tú vas a tener una herencia
no por recompensas, no por tus virtudes. Vas a tener una herencia porque a Dios le plació dártela, según el designio de su voluntad. ¿Recuerdan ese pasaje? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien tenga su mano y le digas, ¿qué haces? Miren, la iglesia de Éfeso está bajo una circunstancia difícil, como muchos de ustedes, pero Dios está en control. Dios está en perfecto control. Ese que está en perfecto control dice que te amo antes de la fundación del mundo, te predestino porque a mí me place por las riquezas de mi gracia, y no solamente te predestino como mi hijo, sino te voy a dar una herencia tan increíble. Ustedes recuerdan de la antigüedad o en algunas series que han visto por qué algunas comunidades indígenas sacrifican personas o animales, porque quieren calmar la ira de sus deidades paganas caprichosas. Si no llueve, es porque estamos bajo el juicio de Dios, de ese Dios, entonces tenemos que matar a alguien, derramar sangre. Entonces, estas deidades paganas que están en Éfeso, todo el tiempo es porque yo quiero una mejor vida ahora. Y ese es el lenguaje hoy día del falso cristianismo, una mejor vida ahora. Pero cada acontecimiento de la historia de sus vidas, cada cosita que pasa, está bajo el perfecto y control de Dios. Amén. Amén. ¿Qué es lo que hace la soberanía de Dios con mi orgullo? Miren, tal vez ustedes pensando, bueno, todo esto es verdad, gracias al Señor, Él está en control, pero no me gusta mi destino. No me gusta cómo las cosas están saliendo. No me gusta cómo las cosas se están dando. Y yo quiero preguntarles algo a sus almas. ¿Están listos? Es solo para ustedes. No miren a nadie. No voy a estar mirando a nadie. Ojalá pudiera mirar así. Pero escuchen bien. ¿Crees que tienes el esposo o esposa equivocado? No contestes rápido. ¿El esposo que tienes y la esposa que tienes es equivocado? ¿Niños están en la familia equivocada? El suegro que Dios te dio y la suegra que Dios te dio, el yerno que Dios te dio y la nuera que Dios te dio, ¿Dios se equivocó? La economía que estás viviendo, para bien o para mal que tengas, fue un asunto que a Dios se le olvidó y entonces dejó de estar en la economía que tienes ahora está mal. ¿Se equivocó Dios? Yo quiero que ustedes... ¿Se equivocó el Señor en darte la esposa, el hijo, la economía, la casa, el barrio, el lugar, los vecinos que tienes, el jefe que tienes? ¿Se equivocó Dios en sus planes y propósitos? ¿Qué dicen? No, definitivamente no. ¿Pero peleamos con esos planes? Entonces sí, decimos, Dios es soberano, amén. Pero cuando Dios hace sus planes, no son tan agradables. Miren, esto es lo que deberíamos pensar, si me permiten. Quiero leerles esto. Lo que tú y yo estamos viviendo ahorita es exactamente lo que Dios quiere que vivamos, para hacernos crecer a la estatura de Cristo, hacernos crecer en santidad y en humildad, en dependencia de Él. ¿Qué piensan de eso? Todo lo que estás viviendo, Dios lo tiene diseñado, milimetrado y controlado con el propósito de formar más a Jesús en ti. Con la nuera que tienes, con el yerno que tienes, con el esposo que tienes, con la calavera que tú quieras tener al lado, está dentro del plan eterno de Dios para hacerte crecer. Si eso es verdad, y lo es, Romanos 8:28 es un bálsamo. A los que amamos a Dios, todas, hermanos, todas las cosas ayudan a bien. Y si tú estás peleando, porque esta no es la iglesia que tú esperabas, no es el esposo que tú esperabas, tú no estás peleando con el prójimo, estás peleando con Dios, porque no te gustan los planes de Dios. Y Dios es soberano y no hay quien detenga su mano. Todas las cosas a los hijos de Dios, todas les ayudan a bien. Entonces, Dios me ama antes de la fundación del mundo, me predestinó, me tiene una herencia increíble. ¿Eso debe levantar orgullo en nosotros? Si ustedes dicen sí, amén, están equivocados, porque eso fue exactamente lo que le pasó al pueblo judío.
Y luego empezó a llamar a gente como ustedes y como yo, a los gentiles son unos perros, no merecen nada, solo nosotros. No. ¿Cuál es la respuesta de nosotros ante Dios? Verso 12, por favor. Verso 12. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. El Señor dice, ustedes son la alabanza de mi gloria, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vuelvo a preguntar, ¿Dios está en perfecto en control en cada una de sus vidas? ¿Y todo lo que pasa en nuestras vidas es para la alabanza de su gloria? Esto no debería despertar en nosotros un deseo de servirle, de honrarle, de glorificarle más. Pero vamos a pasar un detalle que está en el texto que tal vez leyendo rápidamente no se den cuenta. Vayan a Efesios 1:12, por favor, y el 13. Tiene que tener paciencia porque eso es un poco de información, pero tiene sentido más adelante. Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Si ustedes se fijan en el 12, dice, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, haciendo referencia a alguien que no es Él. Dentro del contexto de la carta de Éfeso, si ustedes llegan al capítulo 2 que vamos a leer, van a encontrar que ese nosotros son judíos y ese vosotros son gentiles. Nosotros los judíos y vosotros los gentiles. Y esta distinción no es otra cosa para llamar la atención dentro del pueblo Éfeso y de nosotros, porque ya Dios hizo un solo pueblo. Por favor, en sus Biblias, Efesios 2, versículo 11. Y ahorita van a ver por qué. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, es decir, nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados la incircuncisión por la llamada circuncisión, es decir, los judíos, hecha con mano de la carne. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Si ustedes siguen leyendo, van a ver que ya no hay un pueblo judío, no hay un pueblo gentil, hay una sola iglesia conformada por judíos y gentiles. Ahora, ¿por qué este detalle es importante? Todas las promesas, toda la herencia que Dios habló a sus patriarcas, Abraham, Jacob y Esaú, en especial Abraham, todas esas que están en el Antiguo Testamento, hermanos, ¿de quién son ahora también? Nuestras. Pero eso tampoco arde el corazón todavía, ¿no? Todo lo que Dios le prometió a Abraham, ahora por la gracia de Dios, siendo un solo pueblo, esa herencia toda es nuestra. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, dice Gálatas 3:14, alcanzase a los gentiles a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí es donde el texto se pone más interesante. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y para eso tenemos que hablar de qué significa un sello en el mundo antiguo. El sello en el mundo antiguo. ¿Recuerdan que el Señor Jesús, cuando murió en su tumba, colocaron un sello? ¿Recuerdan eso o no? Y ese sello tenía un propósito,
para que nadie fuera a entrar y se fueran a robar el cuerpo, y pusieron unos soldados. Entonces, en el mundo antiguo tenía una de tres aplicaciones. Una, ese sello garantizaba que ese objeto era genuino, es auténtico. Dos, para indicar quién es el dueño de ese objeto. Y tres, para proteger ese objeto de daño, que alguien lo fuera a destapar, si me permiten. Entonces, este sello era para autenticar, para establecer posesión y para establecer protección. ¿Ok? ¿Sí, vamos bien? Ahora, ¿qué significa que fuimos sellados con el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo, hemos creído el Evangelio, oímos, creímos y automáticamente fuimos sellados. Lo que dice Dios es, ellos son genuinos, ellos me pertenecen y yo los voy a proteger y guardar siempre. Pregunta, ¿somos sellados por el Espíritu Santo? No. Y no se asusten, eso no dice el texto. Lo que dice el texto es más glorioso. Somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, nos selló y dice, Él es genuino, Él me pertenece y lo voy a cuidar siempre. Y aquí viene algo más glorioso. El Espíritu Santo es santo. ¿Y en dónde mora? En nosotros. Y Él es la fuente de nuestra santidad. Él es la fuente de nuestro. Somos santos, hermanos. Antes de creer éramos ¿qué? Muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. De un muerto así no sale nada bueno. Pero dice, ya lo voy a sellar para que sea genuino creyente, para que él sepa que me pertenece y que nada le va a poder dañar, porque estamos sellados con el mismo Dios. Ahora, sellados con el mismo Dios, qué garantía tan increíble. Pero eso todavía no arde el corazón. Somos santos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Si no fuera así, es imposible que ustedes den amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Es imposible, por favor, que en nuestra carne demos el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es sobrenatural. Si ustedes gozan de eso, la gloria es del Señor. Y el Señor nos está haciendo cada día más santos. Efesios 1:4, rápido en sus Biblias. ¿Por qué nos salvó? ¿Por qué nos escogió? Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, no solamente nos escogió, sino nos selló para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Hermanos, somos santos porque hemos nacido de nuevo y estamos creciendo en santidad. El resultado de nuestra santidad es un regalo de gracia. Alguien colocaba en alguna foto de perfil de su WhatsApp, no sé si fue el hermano Diego y su esposa, que dice que la gracia que me salva es la misma gracia que me santifica. Si esa gracia que me dice salvar no es la misma gracia que me santifica, no estamos hablando de la misma gracia. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia vienen de Dios que mora en nosotros. Y el Señor dice, mira, ese niño que está acá me pertenece y yo lo voy a cuidar por siempre. Y el Señor dice, y nunca nadie me lo arrebatará de mi mano. Pero hermanos, ahora dice algo más increíble. Miren el versículo 14. Empecemos desde el 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, ya vimos eso, con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué es lo que son las arras de nuestra herencia? Ahora, vamos a ver, ¿qué es? Dime. No estoy hablando qué es arras, sino qué es lo que es objeto de nuestras arras. ¿Qué es la garantía? Ya que se adelantaron. ¿De quién viene hablando? Escuchen bien. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa arras? Hay el concepto de diccionario y el concepto de alguien que viene de los llanos orientales, pero que es muy parecido. El concepto normal es un negocio en donde yo piso ese negocio con una cuota inicial que va a ser parte del pago total. ¿Está bien? O sea,
Las arras es la cuota inicial de un pago que yo voy a hacer por algo. En los llanos, cuando se hacen las arras de los negocios, es: yo voy a comprar un ganado, yo doy 1,000,000 de pesos como abono, pero si yo no cumplo con ese contrato, la persona que iba a vender se queda con ese 1,000,000. ¿De acuerdo? Entonces el Señor dice: son redimidos, son predestinados, tienen una herencia, son sellados por Dios mismo, y Dios mismo es esa cuota inicial de garantía de que todo eso que estamos viendo es cierto. Piensen por un segundo, a ver si el Espíritu Santo es la cuota inicial de lo que vamos a recibir en la eternidad. ¿Se imaginan eso? El Espíritu Santo es la primera prenda en garantía de lo que vamos a recibir en la eternidad. Si eso es el anticipo, ¿cómo será ese glorioso, increíble futuro que tendremos en la presencia del Señor y que podemos gozar ahora? Si esto es verdad, hermanos, esto es verdad. Es las arras de nuestra herencia. ¿Por qué? Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Quién fue el que compró todo esto? Dios mismo. ¿Y cuál es el propósito? Para la alabanza de su gloria. Es decir, Dios no está haciendo esto porque encontró algo en el hombre. Dios escogió a un poco de perdidos miserables como ustedes y yo antes de la fundación del mundo, para que ahora no vivamos más como miserables, sino empecemos a crecer en santidad delante de Él. Y aparte de todo, nos tiene una herencia increíble, y todo esto lo hace para su propia gloria. Deben hacer algunas aplicaciones. Hay una pregunta muy común y quiero hacerla hoy. ¿Cómo yo sé que tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo yo sé que gozo en verdad de la presencia del Espíritu Santo? Algunos de ustedes conocen bien que hay falsas enseñanzas que hacen del Espíritu Santo una burla, ya sea por burla o por ignorancia, pero lo hacen. Regálame 5 minutos más porque empecé tarde, ¿sí? Si habla en lenguas, tiene el Espíritu Santo. Si siente un calorcito en medio de la alabanza y siente como que tiene un aire, algo por dentro que te calienta, es el Espíritu Santo. Si tiene una experiencia mística, como lo que llaman hoy la risa santa, el vómito santo, está lleno del Espíritu Santo. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia. O sea, el vómito y la risa santa se pueden imitar, pero el fruto del Espíritu Santo es imposible imitar. Quiero decirles 3 cosas simples, sencillas, nada del otro mundo, que confirman hoy a mí y a ustedes que tenemos el Espíritu Santo. Primero, ¿cuál fue el propósito del Espíritu Santo según San Juan 14, 15 y 16? Venir a darle gloria a Cristo. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, vamos a creer, vamos a amar y vamos a glorificar al Señor Jesucristo sin reservas. Pero pastor, a veces tenemos dudas. De nuevo, yo no quiero poner el énfasis en ustedes porque no tienen nada. Estoy poniendo el énfasis en el poder del Espíritu Santo, que el poder del Espíritu Santo viene a morar en mí para hacerme amar a Jesús con todas mis fuerzas. Eso es una realidad si el Espíritu Santo mora en mí. Segundo, si el Espíritu Santo mora en mí, si yo amo al Señor, voy a amar su palabra, porque Él no solamente dijo, voy a traer gloria a tu nombre, Señor Jesús, va a venir a glorificar a Cristo, sino va a venir a recordar todo lo que Él nos ha dicho. No solamente vamos a amar la palabra, escúchenme bien, sino de verdad vamos a tener un genuino deseo por obedecer a Dios. Y como hemos escuchado varias veces y se repite nuevamente, no es que como ahorita tienes el Espíritu Santo vas a obedecer perfectamente. No, escuchen esto, es imposible que en este lado de la eternidad ustedes tengan una obediencia perfecta. Es imposible. Un pastor César lo ponía así: antes de Cristo, solo pecar. En Cristo, pecar y obedecer. En la eternidad, solo obediencia y nunca más pecado. Entonces, una señal de que estamos con el Espíritu Santo, que estamos sellados con Él, es que amo la palabra de Dios, quiero obedecer genuinamente la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando ustedes y yo caemos? Viene el Espíritu Santo y nos convence de pecado y trae la tristeza
o el arrepentimiento santo sobre nuestras vidas. Y 3, amo a Jesús, amo la palabra de Dios. Y tercero, amo al pueblo de Dios como resultado de ser sellados con el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Miren, y eso es muestra, son seguramente más cosas, pero amamos a Jesús, amamos su palabra y amamos a los hermanos, y hay un deseo real de querer servirles a ustedes en la medida de mis posibilidades. Esta semana hablaba con una familia preciosa que ama al Señor, y esta familia me decía, pastor, tenemos el verdadero evangelio, conocemos que somos salvos por gracia, tenemos sana doctrina, tenemos donde congregarnos. Y decía, ¿por qué hay tanta falta de compromiso en los hermanos? ¿Por qué hay tanta como apatía? Hablando de la hermana. Y ella llegó a una conclusión que yo estoy totalmente de acuerdo. La conclusión es que no aprovechamos los medios de gracia ni tenemos esta interacción con los hermanos porque no queremos. ¿Escucharon? En términos más castizos, porque no se me da la gana. Pero esa parece la razón porque no quiero. Simplemente piensen la razón. ¿Por qué no quieren venir a damas? ¿Por qué no quieren venir a esto? ¿Por qué no quieren aprovechar la célula? Porque no quiero. ¿Ya? Pero más profundo a eso, no es solamente porque no quiero, sino porque el amor que yo digo tener por Dios no es tan grande como yo creo que es. Miren, todo lo que pasa en el culto los domingos, desde las 9, el culto no empieza a las 9:30, el culto empieza a las 9. Todo lo que sucede, el tiempo de arrepentimiento, las alabanzas, la lectura, la escuela bíblica familiar, ¿ustedes creen que es capricho de los ancianos y el pastor hacerlo así? ¿Ustedes creen que eso tiene respaldo bíblico? Sí. Y todo eso está diseñado para darle gloria al Señor dentro del servicio de adoración. ¿Y saben por qué no llegamos temprano? Porque no se les da la gana. Perdón, no quiero sonar grosero. Solo quiero ser. Porque no les da la gana. Pastor, usted no sabe. Yo no sé lo que usted tenga en su vida. Y yo no estoy diciendo que usted sea más santo porque llega temprano. No estoy diciendo eso. Pero mi pregunta es, ¿Dios es digno de que lleguemos temprano? Solo cuando es un ejemplo. ¿Dios es digno? ¿Sí o no? Ah, pastor, usted ya está colocando cargas. No. Primera de Corintios dice que el amor de Cristo nos constriñe. Yo quiero venir a pedirle perdón a mi Señor con la iglesia. Yo quiero venir a cantar a mi santo Dios. Yo quiero venir a escuchar la palabra de Dios. Yo quiero venir a escuchar el maestro que Dios puso ese día, porque tú lo has diseñado para mí. Es parte de mi herencia. Todo lo está diseñado porque me amas. Todo esto lo hace el Señor porque los ama. Al final yo estoy despreciando a ese Dios que me ama porque yo no amo tanto a Dios como digo. No quiero. Hermanos, quiero insistir en esto. No hago las cosas que están así porque no quiero. Punto. No es porque no tenga tiempo, que los recursos, que la iglesia me queda muy lejos. Miren, si nos hacemos un examen de corazón todos, hay cosas que hacemos que a veces se extralimitan de nuestros recursos, fuerza y tiempo y lo hacemos porque causan mucho placer. Pero hoy, por lo menos a mí, el Señor es digno de toda gloria y de toda honra. Me redimió, me predestinó, me selló con el Espíritu Santo. Él mismo es la garantía. Me está diciendo cuánto me ama. Y cuando tiene todos sus medios de gracia para edificarnos, servirnos, no pasa nada. Y yo quiero ir más allá. El amor de Cristo nos obliga, nos demanda, nos apremia, porque Él mora en nosotros. Si las cosas de Dios, y de nuevo no estoy hablando de carga, estoy hablando de la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si las cosas de Dios no son una prioridad, Dios no es una prioridad y tal vez ni has nacido de nuevo. Si el amor con que Dios nos bendijo y nos puso acá no nos mueve a servirlo
Y yo no estoy hablando de venir aquí, sino en sus casas, en sus hogares, como en donde Dios lo quiera usar a ustedes. Hermanos, quiero leerles lo que pensaban los hermanos del pasado en la primera pregunta del catecismo de Heidelberg. Algunos de ustedes lo han escuchado, pero quiero leerles la confesión de ellos en su catecismo en esta pregunta: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Escuchen bien lo que dicen los hermanos: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes, es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. ¿Amas al Señor? ¿Sirves al Señor y das fruto? Solamente porque Dios te dio vida. Es la única razón. Y toda la gloria es de Dios. ¿Le pertenecemos a Dios? Él puede hacer con nosotros lo que quiera. Él es digno de toda gloria y alabanza y servicio. Miren, si se molestaron porque les dije de llegar temprano, a mí no me va a quitar la conciencia, no me va a quitar el sueño que usted llegue tarde. Yo voy a seguir adorando a mi Dios, con ustedes o sin ustedes. Pero de que mi Dios es digno de alabanza, digno de toda gloria, que Él me dice: Javier, me perteneces, eres mío, te sello, te protejo, te voy a heredar. Yo les compartí esta semana un pasaje en Isaías, no sé si lo leyeron, donde dice que vamos a compartir con el león, que nuestros niños van a meter la mano en los huecos donde hay culebras y no los va a picar, que los leones van a comer paja. Y eso es como una pequeña muestra de lo que van a ser cielos nuevos y tierra nueva. Dice la palabra en Efesios 1:13, si no me equivoco: habiendo oído y creído, somos sellados. Si hay amigos aquí hoy, personas sin Cristo, hoy pueden ser sellados y herederos si creen y van al Señor en arrepentimiento y fe. No exige nada más, no le exige ninguna muestra del Espíritu Santo, solamente creer en arrepentimiento y fe. Pero a personas como yo, que somos llenos de justificaciones para no hacer muchas cosas de la voluntad de Dios, que el único que se las cree soy yo mismo, que el Señor nos pide a morir a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos y a tomar su cruz. No porque vayamos a recibir una herencia increíble, ya la tenemos, sino porque Él es digno. El Señor Jesús es digno. Si el amor que Él nos ha dado y que ustedes dicen tener no los constriñe, no los mueve, no los... Hoy es el día de salvación. Hoy es día de salvación. Oremos. Señor, una de las cosas más difíciles en la vida de aún como creyentes es ese orgullo, ese creer que yo me labro mi propio destino, que todo depende de mí. Señor, si me permite ser honesto delante de mis hermanos, si fuera de mis fuerzas, si fuera por mis fuerzas, yo lo único que puedo hacer en mis fuerzas es hacer peor o más peor lo que ya es peor. Pero en Cristo, por tu gloria, por tu gracia, sellados con el Espíritu Santo, tenemos una fuente inagotable de poder, de gracia y de sabiduría para vivir para tu gloria.
Qué gozo, Señor, ver a 25, 30 muchachos. Pero verán estos muchachos en su papá y en su mamá que aman a Jesús con todas sus fuerzas. Podrán ver estos muchachos, Señor, que su pastor y sus ancianos aman al Señor con todo el corazón. Enséñanos de verdad, Santo Espíritu, a tener este mundo y su vida por basura para vivir y servir a Cristo. A los necios que están aquí pensando que vivir para la gloria de Dios es una carga, yo ruego que haya arrepentimiento, porque si no, la única carga que ellos pueden llevar en su incredulidad y su dureza de corazón es la ira eterna. Hoy reconocemos, Señor, que separados de ti, nada podemos hacer, nada somos. Te pido perdón junto con mis hermanos por despreciar los medios de gracia. Te pido perdón con mis hermanos por despreciar las enseñanzas de los ancianos y los hombres que están predicando de 9 a 9:30. Te pido perdón, Señor, porque me es mucho más fácil llegar temprano a mi trabajo que a mi congregación. Te pido perdón, Señor, porque para mí es prioridad que mi hijo saque 5 en el colegio que descuidar su vida espiritual. Señor, permítenos vivir para tu gloria y para tu honra. Devuélvenos ese primer amor para vivir con el corazón encendido para ti. A mí poco me importa en este momento los juicios de los hombres, pero te ruego con toda mi alma, Señor, si me permites hablar de esta forma, que nos des a Jesús, que nos permitas aferrarnos al Señor Jesús. Que si hay hermanos y hermanos aquí en esta mañana, o tal vez amigos y amigas, que viven con rencor, con amargura, porque todo es una quejadumbre, porque todo sale mal, porque nada sale de sus fuerzas, Señor, que tú les muestres hoy que están peleando es contigo y no con las personas alrededor. Y Señor, que podamos ir a ti en esta mañana a pedirte perdón y salvación. Séllanos, oh Santo Espíritu, afirma nuestras convicciones, muéstranos más el Evangelio y que tu gloria resplandezca a través de nosotros para que el mundo crea y vean las buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Señor, nuestro crecimiento en santidad es completamente seguro y certero porque tú moras en nosotros. Y es tan increíble, Señor, que a pesar de toda una vida de mucha deslealtad, a pesar de toda una vida de caídas, de necedades, el Espíritu Santo nunca se irá. Y nada nos podrá arrebatar de tu mano. Señor, yo no ruego que esa herencia de que hablamos un poco hoy estimule nuestra avaricia, pero sí te ruego que esa herencia, que es Cristo mismo, nos lleve al arrepentimiento, Señor, para valorarte y honrarte como tú eres digno. Danos gracia, danos sabiduría para aplicar tu palabra y vivirla. Danos compasión, como enseñaba el anciano esta mañana, para que nos reveles tu palabra y conforme tu palabra vivamos, que no seamos tan tontos, poniendo cargas de hombre que nadie puede cumplir. Señor, trae vida, trae vida. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiso alentar a la iglesia. Tienen una herencia, fueron redimidos, fueron sellados. Él es la garantía de que todo esto es cierto. Ayúdanos a ver a Cristo en todo esto. Bendice la iglesia Betania aquí presente, a los hermanos que están escuchando y amigos.
para la gloria y alabanza de tu nombre. Señor, gracias por los problemas en el hogar. Gracias por los problemas en la iglesia. Gracias por los problemas en la economía. Gracias en los problemas con los hermanos. Señor, gracias por los problemas con nuestros hijos. Porque todo eso está en tus planes para tu gloria y para moldearnos a la imagen de Jesús. Así que, Señor, líbranos de una boca quejumbrosa y un corazón amargado. Bendícenos, Señor. Es nuestra única esperanza en esta mañana. Danos un tiempo de silencio, porque si hoy hemos oído y hemos creído, que seas tú dando vida en esta mañana, Señor. Vamos a orar.